mandamientos de la Torá. Esta luz está descarriada. Ok. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la parte histórica de la división de los mandamientos de la Torá. Déjame colocar esto por aquí. Déjame ver. ¿Dónde? Ok. Bien, ¿pueden verlo ahí? Sí, se Sí, puede se ver ahí. visualiza. Ok, excelente. Bien. Bien, como pueden ver ahí, ahí tenemos, o sea, aquí tengo este material que lo preparé para compartir con ustedes el día de hoy. La Torá contiene 613 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Bastante fácil. Cuando nosotros analizamos la palabra Torá en hebreo, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Y es lo siguiente. Fíjense bien. Voy a escribir por aquí la palabra Torá en hebreo. La voy a escribir. Voy a escribir en hebreo, pero ¿verdad? Para que los demás que no están impuestos a ver caracteres hebreos tengan una idea. Fíjense. La palabra Torá en hebreo se escribe así. Así. To, resh, hey. Así se escribe. Torá. Pero hay un asunto. Y es lo siguiente. Perdónenme lo que ya han visto esta explicación. Esta letra, ¿cuánto es el valor numérico de ella? ¿Alguien se recuerda? 400, More. 400. Esta letra tiene un valor numérico de ¿cuánto? 6. 6. Esta letra tiene un valor numérico de ¿cuánto? 200. 200. Y esta letra tiene un valor numérico de ¿cuánto? 5. 5. Bien, entonces saquen la cuenta a ver cuánto da. 400, 611. 611. ¿Quién me lee Éxodo 21 al 4, por favor? Rapidito, ¿quién lo va a leer? ¿Puedo leerlo? Adelante, Yosaini, adelante. Éxodo 21 al 4. Sí, adelante. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Ajá, un momento, Yosaini. Cuando dice el texto ahí, yo soy el Señor tu Dios, ¿en qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera persona? Primero. Ajá. Yo soy el Señor tu Dios. Bien. Continúe, Yosaini. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de Ajá, mí. ahí, perdón. No tendrás
dioses ajenos. Pregunto al grupo, ¿en qué tiempo, en qué, en qué persona está esa oración? ¿En primera, segunda o tercera persona? Primera persona. Primera persona. Continúe, Yosaini. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba del cielo, Ajá, ni no te abajo en harás. la tierra. Ajá, déjelo ahí. No te harás imagen. ¿En qué persona está? Primera, segunda o tercera. Pregunto. ¿En qué? Primera, More. No, no. Pues si yo te digo, no te harás imagen. Analícelo. Si yo digo, no te harás imagen, ¿qué persona es esa? Si yo digo, no te harás imagen. Primera, segunda o tercera. Y es verdad que no sabe. Primera, More. No, no es primera. Debería Analícelo. ser tercera. ¿Eh? Yo Si yo entiendo que digo, debería ser yo tercera digo, persona. no, si yo te digo a ustedes, no te harás imagen. Si yo le digo a ustedes, no te harás imagen. Segunda, More. En Segunda persona, maestro, Segunda, segunda. segunda. En segunda persona. ¿Entiende la idea? En los dos primeros versículos, ¿quién está hablando? Cuando dice yo soy el Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos, ¿quién está hablando? Hachem. Ajá. Y cuando dice el tercero, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿quién está hablando? Moshe. Ahí está hablando Moshe. Por lo tanto, fíjense bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos 611 mandamientos. Lo ven aquí. Taf 400, Bab 6, Resh 200 y Hei 5. Entonces, cuando calculamos 400 más 200 más 5 más 6 más 2 es igual ¿a cuánto? No entiendo, no sé dónde está el es igual aquí. Bueno, lo voy a poner así. Para un total de, ¿cuánto da eso? Ahí hay 613, maestro. 613. Míralo ahí. 613 mandamientos. O sea, los 611 de la palabra Torah más 2 mandamientos que el pueblo de Israel escuchó cuando estaban en el monte Sinaí directamente de la boca de Dios. Y fíjense, fíjense de este dato. ¿Cuántos mandamientos son? El total. El total, ¿cuántos son? 613. 613. Ajá. Entonces, cuando nosotros calculamos 6 más 3 más 1, ¿cuánto da? 9. No, no, 10. no. 10. A 10, 10. que es igual a los 10 mandamientos. A 10 palabras. A las 10 palabras, sí, exactamente. Ahora, ¿cuántas palabras? No, ¿cuántas letras en hebreo, claro, tienen los 10 mandamientos? ¿Saben cuántas? 620. Que es igual a 613 de la Torá más las 7 leyes de Noé. ¿Qué les parece eso? Poderoso. ¿Eh? Pastor Ricardo, ¿qué usted dice de eso?
¿Qué dice el pastor Ricardo de eso? Estoy escuchando, aprendiendo de Jonathan aquí. ¿Eh? Tranquilo. Estoy escuchando, estoy absorbiendo. Ya. Bien. Entonces, Yo cuando eso siento a fue José Rosario cerca me pongo nervioso. bien. Ya borramos ahí entonces para ponerlo. Eso fue solamente una pequeña introducción para ponerlo en perspectiva eso. Solamente para eso. Bien, entonces, la Torá contiene 613 mandamientos, los cuales están divididos en diferentes categorías. Categorías están divididos. Vamos a avanzar un poco. Fíjense, estas categorías nos permiten tener una visión más clara para poder hacer comparaciones y exégesis bíblica. O sea, tener comprender estas categorías nos pueden llevar a nosotros a tener una mejor comprensión de todo lo que dice la Torá. Entender esta categoría irrumpe nuestra racionalidad porque no es común que la gente maneje este tipo de conocimiento. Que 613, que 6 más 4 más 10, que las 620 palabras, etcétera, o letras, y coloca una mejor comprensión de la voluntad divina, o sea, de qué quiere Dios para nosotros. Fíjense, breve cómputo breve cómputo, me equivoqué aquí, lo puse 2 veces. Breve cómputo del cómputo de las misbot, según el Rambam. Bien, sistema de comprensión rabínica del conteo de los misbot por el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Fíjense, el concepto de 613 mitzvot en la Torá no aparece, o sea, en el Mikra Tanaj, o sea, en las Sagradas Escrituras, no aparece, sino en el siglo IV, en el Talmud, por los sabios de Israel, que son los que hacen el conteo de todos los mandamientos. De hecho, la palabra Tana, que son las primeras secciones, o los primeros estudiosos del Talmud, se encargan de contarlos y analizarlos. Fueron los primeros Geonim. Geonim son los sabios de Babilonia, donde se escribió la Gemara, el Talmud de Babilonia, en el siglo VIII de la era común en adelante, los que se ocuparon de estandarizar esta cuenta. Porque acuérdense que el Talmud tiene vamos a decir, 3 o 4 movimientos de estudio. El primero son los Tanaín, que son los estudiosos del Tanakh, de la Biblia hebrea, Tanaín. Los segundos son los Amoraín, maestros de Babel. Los siguientes son los Saboraín, sabios que usaban la lógica. Voy a ponerlo así, distinguirlo un poco para que se puedan entender mejor. Tanaín, 2, Amoraín, maestros de Babel, Babilonia. Esto abarca desde el año, vamos a decir, 200 antes de la era común. Donde lo ponemos así, a punto antes de la era común al año 400 de la era común. Y los Amoraín están desde
Los maestros de Babel, sí, aquí lo separo por aquí y se hace esto. Y aquí, desde el año 400, era común al 600. 600 era común. Así. Y los Amoraim abarcan desde el 600 al 900. Entonces los Geonim, que fueron los que contaron los mandamientos, están desde el 900 al 1100 aproximadamente, hasta esa época. ¿Entiendes? Hasta esa época aproximadamente, siglo 8 al 11 por ahí. Entonces, uno de los más conocidos, sin embargo, dice aquí, uno de los más conocidos, sin embargo, es el trabajo de Moshe Ben Maimón, el Ramba, del siglo 13, del año 1135. Entre 1135 a 1235, por ahí. Y el autor desconocido del Sefer HaJinuk significa el libro de la enseñanza, HaJinuk, así como la obra del Rav Baruch Alfrin hacia el 1772. ¿Entiendes? Son los tres. Vamos a ver cómo lo cito. Los tres sabios que se dedicaron al conteo de los mandamientos, pero ¿qué pasa? Nos vamos a centrar en Maimónides porque es el más antiguo de estos tres. Más antiguo que el Sefer HaJinuk y más antiguo del Rab Baruch Alfrin hacia el año 1792. Entonces, que es uno de los primeros en organizar este material y lo tomaremos como una guía de estudio en cuanto al orden. ¿Entiendes? Para que nosotros tengamos una idea básica de cómo es el conteo de los mandamientos. La reflexión y profundización se hará obviamente con la base espiritual que se entienda de los mismos. O sea, ¿qué base espiritual se aprende de estos mandamientos? ¿Qué base espiritual se aprende de ahí? Bien. Por aquí tenemos, por ejemplo, un panorama y estadística generales, se me quedó aquí la S, de las 613 mismos. Fíjense bien, un total de 613 mandamientos, de los cuales solo una sexta parte, o sea, estos que están aquí en rosado, una sexta parte, estos, son méritos morales de la vida judía. Todo lo demás se divide entre preceptos rituales, procedimientos judiciales que están detenidos por no haber templo, disposiciones raciales, no raciales en sentido negativo, sino en cuanto a mujeres, del hombre, etcétera, sacerdotes, no sacerdotes, etcétera, y en cuanto a separación de sexos y cosas por el estilo. Entonces, fíjense bien, todo este lado que se ve aquí, azul, todo esto, escuche bien para que pueda entender por qué, cuál es el problema que hay con los mandamientos. Fíjense bien, todo esto son rituales del templo, todo este azul que está aquí, fíjense, todo esto está relacionado con el templo. Esto verde que se encuentra aquí son aspectos de procedimientos legales y de juicio. Todo esto que pueden ver por aquí. Este color, no sé, morado o algo así, son leyes sobre las guerras,
sobre cómo el pueblo de Israel y se iba a organizar para pelear con otros pueblos, etcétera. Esto negro que está aquí son aspectos que están relacionados con castigos, exclusiones, etcétera, que tienen que ver con la muerte, que eran ejecutados por el Sanedrín o por los Anshe Knesset Hagedolá. Y estos que están aquí son leyes éticas y morales, o vamos a decir, entre comillas, religiosas, que tienen que ver con cosas que uno debe de realizar entre Dios, el compañero, etcétera, amar al prójimo, bla, 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 todo eso. Fíjense bien, la cantidad que hay que obedecer es esto que está aquí, que es prácticamente nada. Entonces la gente se pone medio raro, no, que eso con eso nadie puede, que sé yo qué, que tú y que el otro, bla, bla, bla. Y empiezan por ahí. Porcentualización de los mandamientos. Fíjense, una totalización de los mandamientos de la Torá. Fíjense estos datos que están muy interesantes. De los 613 mandamientos, 493 están relacionados con el templo, o sea, rituales. Cerca del 80,4% son mandamientos que no están asociados directamente con la ética y la moral. Cuando yo digo directamente con la ética y la moral, me refiero que no dicen directamente, porque estas leyes son generales. A la hora de uno interpretarlo, la ética y la moral se puede deducir de estos mandamientos. 45 mandamientos que tienen que ver con conocimientos de situaciones antiguas para un 7,3%. Por ejemplo, si podía entrar un amonita o un amalecita o qué sé yo cuánto de conocimiento que tenían que ver con esos pueblos. Escuche bien. Y 18 mandamientos que se podrían considerar con una mente simple como inhumanos de exclusión y aniquilación. Por ejemplo, matar una bruja, gente que eran condenados a muerte porque cualquier hecho que el juicio determinara que esa persona merecía la muerte. Fíjense bien, de esos 493 mandamientos, 395 son mandamientos rituales personales o además relacionados con el templo solamente, o sea, con el templo solamente. O sea que todos ellos solo se podrían practicar en el templo para un 64,4%. O sea, de los 493 relacionados con el templo de manera personal, 395. 53 mandamientos relacionados sobre cómo se debe dirigir un juicio. O sea, las leyes de cómo debía ser un juez. No dejarse sobornar, etcétera, que a todo el mundo lo considere inocente hasta que no se haga la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el juez no puede ir parcializado, no, que este es inocente y este no. Los dos son culpables y los dos son inocentes hasta que no haya prueba. Entonces, no tienen nada que ver directamente con relación al ciudadano común para un 8,6%. Y hasta aquí lo que nos interesa, estos datos son generales, entiéndalo, son generales, no se han analizado todavía. 102 que ya quedan y tienen relación con la moral y la ética, y estos datos son generales sin interpretaciones y derivados. Fíjense, todo esto hay que saberlo. Ahora, voy a hablar de esto, de la conceptualización de la palabra mitzvah. Cuando hablamos de mandamientos, ¿de qué estamos hablando? Fíjense. Y aquí voy a terminar porque tengo algo que hacer. La palabra hebrea mitzvah, la razón que ponen W aquí es porque esta letra Vav se puede traducir como W, pero no se dice mitzvah, se dice mitzvah. Proviene de la raíz hebrea TZWH, mírenlo aquí, que es la letra Zadi, la Vav y la Hei, que en su forma intensiva piel es una forma verbal del hebreo, se pronuncia tzivá y significa ordenar.
efectuar ordenación, conferir o transferir autoridad. O sea, cuando Hashem manda algo, le está transfiriendo una autoridad, un concepto, un enunciado a la persona. Dice, y dominio para llevar a cabo una determinada actividad. Por supuesto, estos mandamientos al venir del Eterno no pueden ser negativos ni problemáticos. El testimonio bíblico en general y en particular del Evangelio nos ha permitido descubrir que las misbot, más que ser simples órdenes para actividades puntuales, son un pozo del que se pueden extraer más diversas metodologías y lógicas del raciocinio y más allá aún auténticas profecías. ¿Qué sucede con esto? Que aquí la palabra evangelio nos permite a nosotros analizar los mandamientos que están dentro del evangelio, nos permiten analizar los mandamientos que están en la Torá, que no son negativos ni problemáticos, sino que son oportunidades de crecimiento para una persona poder vivir cerca de Dios. Veamos algunos ejemplos. No pondrás bozar al buey que trilla. Cualquier persona que lea esto de una manera simple no sacaría ningún beneficio de esto, de no pondrás bozar al buey que trilla. Y si uno lo toma también literalmente, uno podría decir, bueno, pero si el buey está trabajando, o el burro o el asno está trabajando, tú no le vas a dar comida. Obviamente, tiene que darle comida para que se alimente. Y si eso uno lo interpreta de la siguiente manera, por ejemplo, una gente dice, bueno, el que está trabajando, o sea, el animal que está trabajando lo podemos representar como una persona. No pondrás bozar al buey que trilla. Bueno, si él trabajó, hay que pagarle. Entonces, la Torá dice que el que trabaja no se le puede retener el salario. ¿Entiende? Por ejemplo, si en la antigüedad decían, si tú pusiste a una persona a trabajar de día, tiene que pagarle en la noche. Y si lo pusiste a trabajar en la noche, debe de pagarle de día. ¿Por qué? Porque el toro sexy quiere decir eso. Bueno, no sé qué quiere decir eso. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente. Todos esos mandamientos se pueden de alguna manera traer al día de hoy y sacar alguna enseñanza profunda de ahí. No pondrás bozar al buey que trilla. Bueno, si uno pone a trabajar a una persona, uno le paga tiempo, no retener el salario, no se ponga el sol sobre nosotros cuando le debemos a alguien, debemos de pagarle lo más pronto posible. Y hay muchas enseñanzas que pueden salir de ahí. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, cuando nosotros analizamos la cantidad de mandamientos que la persona debe de obedecer, es algo simple, es algo mínimo. ¿Entiendes? Es cuestión de con qué ojos uno mira, la Torá, con qué ojos uno analiza los mandamientos y se da cuenta de dónde puede llegar y a dónde no. Y toda la sustancia moral y ética que están detrás de todos esos mandamientos. Bien, esta fue una clasecita corta el día de hoy. Preguntas y comentarios. Porque todo el mundo entró tarde, entonces por eso dimos una clasecita así cortita hoy. Bien, preguntas y comentarios. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios?
Hello. Para la, Profesor. déjame parar la grabación aquí.